Hola, en este video vamos a empezar a analizar un poco lo que es la madre de todas las rentas, por decirlo de una manera, que es la renta temporaria, es decir, que tiene principio y fin, inmediata y de pagos vencidos. Acuérdense que inmediata era cuando el momento de inicio de la renta coincidía con el momento de evaluación. Y en particular de pagos adelantados. Acuérdense, de pagos vencidos, perdón, de pagos vencidos era cuando los pagos ocurrían al final de cada periodo. Entonces vamos directamente a lo que es la deducción sistemática de la fórmula de valor actual o presente de una renta temporal inmediata de pagos vencidos. Decíamos también que esta era un poco la madre renta de todas las rentas, ya que las derivaciones de esta aparecen en la mayoría de los problemas de matemáticas financieras y su fórmula se usa en muchas circunstancias. ¿Sí? Estamos hablando de valores actuales. Y decíamos que valorizar es aplicar una forma que nos permite simplificar un proceso que de otra manera sería medio engorroso. Sobre todo cuando hablamos de renta de muchos términos. ¿Sí? Imagínense una renta de un sistema, un préstamo, un sistema francés de 24 cuotas. Bueno, en vez de descontar pago por pago, usamos una fórmula, que es la que vamos a deducir ahora, que nos permite simplificar el proceso. Entonces veamos ahora la lo que es una corriente de pagos unitarios durante n periodos, ¿sí? Y que los descontamos o los traemos al momento cero. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pagos vencidos, unitarios, o sea, de $1, y el momento de evaluación, si uno lo voy a anotar acá, el momento de evaluación está aquí. Momento de evaluación. Y también es el momento de inicio, ¿no? Si bien el primer pago cae al final, como los pagos es vencido, consideramos este punto como el punto de inicio de la renta y el punto de valuación. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es descontar cada pago de $1 y traerlo hacia el origen, ¿sí? El primero es 1 sobre 1 más i, el segundo 1 sobre 1 más i cuadrado, 1 sobre 1 más i al cubo, este que no está acá, que es un periodo genérico P, sería 1 sobre 1 más i a la P. Y por último, el último pago, fíjense que ocurre al final de la renta, es 1 sobre 1 más i a la n. Entonces, estamos calculando el valor actual de una corriente de pagos vencidos. ¿Sí? Entonces, expresamos los pagos en línea de tiempo y lo que hacemos es actualizarlos o descontarlos al momento cero. Para eso, los pasos que realizamos es, primero, sumar los valores actuales obtenidos. Fíjense que está S, es la sumatoria de todo esto. 1 sobre 1 más i, 1 sobre 1 más i al cuadrado, más 1 sobre 1 más i al cubo, hasta 1 sobre 1 más i a la n. Observamos en esta suma, este polinomio, que hay una progresión geométrica decreciente. ¿Sí? Estamos tratando de observar regularidades que nos permitan encajar todo esto a una fórmula, como yo les decía, ¿no? Entonces, tenemos una progresión geométrica decreciente donde cada término es igual al anterior multiplicado por 1 sobre 1 más i. Es decir, este término, voy a dibujarlo, este término es igual a este, a 1 sobre 1 más i, por 1 sobre 1 más i. ¿Se entiende? O sea que el segundo término es el anterior multiplicado por 1 sobre 1 más i. Claramente lo estoy multiplicando por un número menor que 1. ¿Sí? Entonces, 1 sobre 1 más i es la razón de la progresión y cada término disminuye su valor con respecto al valor anterior. Por lo tanto, es una progresión geométrica decreciente. Lo que tiene cierto sentido ya que los pesos o el peso que está más alejado del origen
su valor actual o su valor presente va a ser menor. ¿Sí? Vamos a ver que hay una fórmula que nos brinda la matemática para las progresiones geométricas crecientes, que no es interés de la materia averiguar o deducirla, sí aplicarla. Entonces, aplicamos la fórmula de la progresión geométrica decreciente. ¿Sí? Decíamos que la renta temporal inmediata es una suma de valores actuales y la fórmula de una progresión geométrica decreciente es A1, que lo voy a marcar acá, A1, que es el primer término de la progresión, y Q es la razón de la progresión. En este caso, A1 era 1 sobre 1 más I. El primer término, ¿no?, de la progresión. Y Q también tiene este valor. 1 sobre 1 más I. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto salía, voy a poner acá, salía de acá, ¿no? El primer término de la progresión es esto. Y la razón de la progresión, que es la razón, ¿cuál es? Ese término que multiplica el anterior. ¿Sí? Borramos. Ahí está lo que decía recién. A1 representa el primer término de la progresión, 1 sobre 1 más I. Y Q es la razón de la progresión. ¿Sí? Que también es igual a 1 sobre 1 más I. Reemplazamos en la fórmula, en esta fórmula, donde está 1, vamos a poner 1 sobre 1 más I. Donde está Q, vamos a poner 1 sobre 1 más I. Operamos sobre esto y nos queda a la expresión A minúscula, entre paréntesis, acuérdense cómo era la nomenclatura de una renta, 1 de pagos vencidos, N, genéricamente N términos. Cuando veamos ejemplos vamos a ver que vamos a poner la cantidad de términos o pagos, y la tasa. Esto me queda como 1 más I a la N menos 1 sobre 1 más I a la N por I. Que esto es la renta inmediata de pagos vencidos, pero de pagos vencidos unitarios. ¿Sí? Por eso la letra minúscula, que es la nomenclatura también de las rentas. Y para la fórmula general decía, donde los pagos no son iguales a unidad, simplemente multiplicamos la fórmula anterior por la cuota de la renta C. ¿Sí? Adoptamos la letra mayúscula B, o a mí me gusta también a veces usarlo, lo van a ver en mucha bibliografía también, como, esperen que lo voy a dibujar acá, esto también lo podemos poner como valor actual. ¿Sí? Pues estamos descontando valores. Cuando veamos imposiciones, vamos a verlo como valor final, pero también lo pueden usar como valor actual, que a veces parece un poquito más práctico. Entonces, adoptamos la letra mayúscula B por la expresión conforme a la notación genérica de cálculo financiero, o B grande o valor actual. Supongamos un ejemplo donde la cuota fuera de 100 pesos, la tasa del 10% y fueran 10 pagos. ¿Sí? Si uno hiciera una línea de tiempo, habría 10 pagos de 100 pesos. Y calculando, fíjense, ¿no?, el valor de la cuota, 100, la tasa es 10% y el número de pagos es 100. Si uno lo pusiera como texto, vamos a ponerlo acá, sería V de 1, 10 y 0,10. ¿Sí? O valor actual, si les gusta más. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. ¿Sí? Bueno, calculando esto, los pagos son de 100 pesos, me queda que el valor actual, lo dibujo acá, el valor actual es de 614,45. ¿Sí? Uno podría hacer, como yo les digo, término por término, descontar cada pago de 100 pesos, pero esto es engorroso. Para eso hacemos evaluación de rentas y aplicamos las fórmulas que nos simplifican la tarea. ¿Bien? Bueno, un ejemplo de una renta temporal inmediata en una aplicación práctica.
Supongamos que uno puede adquirir un automóvil a través del pago de 55 cuotas mensuales de 300, vamos a decir, dólares para ubicarnos más en el contexto argentino, y que la tasa de oportunidad sea del 1% mensual, o sea que es la tasa que uno podría ganar si uno depositara ese dinero en una institución financiera. Entonces queremos saber cuál es el valor actual o presente de las mencionadas 55 cuotas de 300 pesos, que deberían ser igual al valor contado del automóvil, para saber cuál es el valor presente de esa corriente de pago futura. ¿Sí? O sea, el auto tiene un valor contado y un valor en 55 pagos de 300. Supongamos que la tasa implícita de ese crédito o esa facilidad que nos dan es del 1%, él reemplazando en la fórmula de la renta temporal inmediata de pagos vencidos, nos da que el valor es de 12.644,15. ¿Sí? Por último, veamos algunas fórmulas derivadas de la renta temporal inmediata, partiendo de la fórmula de la renta temporal inmediata de pagos vencidos, y por uno podría en un ejercicio calcular la cuota. ¿Sí? O sea, tenemos el valor actual, tenemos la tasa, tenemos los periodos, y queremos calcular el valor de la cuota. Esto podría ser el caso, por ejemplo, de un préstamo del sistema francés, donde tenemos el monto que queremos que nos presten, o el monto que nos dice el banco que puede prestarnos, y dada la cantidad de pagos y la tasa que nos cobran, cuál es la cuota resultante. U otro caso podría ser el número de periodos, donde en este caso tenemos el valor del préstamo, que es esta B grande acá, el valor de las cuotas que uno podría pagar, por ejemplo, entonces eso nos daría cuántas cuotas tendríamos que terminar pagando. ¿Sí? Ln es logaritmo natural, si aclaramos. Entonces, este es el valor de la cuota, V es el valor actual de la renta, que en el caso de un préstamo es el monto otorgado, y I es la tasa. Vamos a ver ahora que es bastante similar el tema, la renta temporal inmediata de pagos adelantados. Acá la diferencia es que los pagos ocurren al principio de cada periodo. ¿Sí? Vimos hasta ahora a los pagos como vencidos respecto al momento de iniciación de los mismos. Y, por ejemplo, las cuotas que se pagan en las instituciones educativas son en general pagos por periodo adelantado. Vamos a ver cómo funciona esto y va a ser bastante similar a la de pagos vencidos. ¿Sí? Es igual, de cierta forma, a la renta inmediata de pagos vencidos, solo que los pagos se realizan por periodo adelantado. De manera que se paga al principio del periodo de la cuota, que en el caso anterior, la renta temporal inmediata de pagos vencidos, ocurría al final de este. Se ve mucho mejor cuando ahora, si observamos la línea de tiempo, fíjense, el primer pago ocurre directamente al comienzo de la renta. ¿Sí? En el caso anterior ocurría aquí. Y esto hace que todo se desplace un periodo y que el primer pago antes era 0 y ahora es 1 peso. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es descontar los pagos. Fíjense, 1 sobre 1 más i, 1 sobre 1 más i al cuadrado. Y el último pago ocurre al comienzo del último periodo. Por eso es 1 sobre 1 más i a la n-1. De nuevo, le damos los mismos pasos que seguimos para la deducción de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos. Hacemos la sumatoria de los valores actuales. Fíjense que el primer pago, como cae exactamente en el origen, no tenemos que descontarlo. Y también utilizamos, ya que esto es también una renta, digamos, una progresión geométrica decreciente, la fórmula, vuelvo atrás, voy a aplicar la fórmula de la progresión geométrica decreciente. Con la diferencia que el primer término A1 ahora es, fíjense, es 1. ¿Sí? Y la razón de la progresión es la misma. ¿Sí? Operando sobre esto, me queda que la fórmula o la expresión para la renta temporaria inmediata de pagos adelantados, unitarios en este caso, es esta.
1 más i por 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por i. Fíjense que, voy a marcarla acá, esto que está acá es la fórmula de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos. Lo multiplico por este término 1 más i y obtengo la fórmula de la renta temporaria inmediata de pagos adelantados. ¿Sí? Para la fórmula general, como hicimos en el caso de la fórmula inmediata, temporaria inmediata de pagos vencidos, simplemente multiplico por la cuota. Fíjense que es esto mismo, todo esto es lo que está acá, ¿no? Voy a marcarlo de nuevo, así. Entonces, es básicamente B, y acá pongo 0 en vez de 1. Acuérdense que puedo poner, lo voy a escribir acá, en vez de B puedo poner el valor actual de 0 n i. ¿Sí? Y la única diferencia respecto a la de pagos vencidos es este término por 1 más i. Porque claramente, lo digo por 1 más i, que es un valor mayor que 1, todo está corrido un periodo a la izquierda. ¿Sí? Entonces va a tener un valor, el valor actual de una renta de pagos adelantados va a ser mayor que la de pagos vencidos. ¿Sí? Claramente lo ven acá en la fórmula, pues está multiplicado por 1 más i, siendo i un valor positivo. Vamos a ver por último el ejemplo que vimos antes, acuérdense, este de los pagos de 300 pesos. Fíjense que me da 12.644,15 cuando era pagos vencidos. Fíjense qué pasa cuando son pagos adelantados. El valor actual es 12.770,60. ¿Sí? Bueno, en verdad era, ahí dijimos sistema unas cuotas de un colegio, también puede ser para el pago del automóvil. Lo interesante es que me da un valor mayor cuando es pagos adelantados. Vamos a ver para cerrar esta clase o este video las rentas diferidas. ¿Sí? Las rentas diferidas, lo habíamos visto en la clase introductoria, tienen la particularidad que su evaluación es anterior al momento de inicio de lo mismo. ¿Sí? Lo voy a marcar acá en este ejemplo. Dice, por ejemplo, si los pagos fueran por periodo vencido, ¿sí? Un préstamo se abona 6 cuotas, pero que tiene un periodo de gracia de 2 meses. ¿Qué significa que tiene un periodo de gracia de 2 meses? Que pasan 30 días, yo no pago ninguna cuota. Pasan 60 días, no pago. Y recién pago a los 90 días. ¿Sí? O sea, tengo 2 meses de gracia y pago en forma vencida al tercer mes. ¿Sí? Lo voy a dibujar acá. El momento de evaluación de la renta está acá. Y el momento de inicio, MI, pero que se entiende, está acá. ¿Sí? Fíjense que el primer pago ocurre en forma vencida al tercer mes, o sea, a los 90 días. ¿Sí? Entonces, este ejemplo, acá lo vamos a ver como a la renta diferida como un ejemplo particular. Después vamos a tratar de conseguir una fórmula general. Acá tenemos 6 cuotas, 6 pagos que ocurren. La primer pago en los 90 días, pero yo quiero saber hoy el valor de ese flujo de pagos. ¿Sí? El periodo de diferimiento son estos dos periodos, estos 60 días. Entonces, la renta diferida, si uno pudiera, voy a tratar de tapar esto, no sé cómo. Esperen, vamos a... Si uno tapara esta parte de acá, a ver si uno tengo una forma para dibujar. Fíjense, si yo tapo esto, ahí ustedes ven una renta inmediata de pagos vencidos. ¿Sí? Pero esta aquí que yo quiero evaluarla en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a tener que, el valor de la cuota es genérico, son 6 pagos, y básicamente esto que tengo acá, esperen que lo voy a poner más prolijito,
Voy a dibujar una forma. Esto que tengo acá es una renta temporaria inmediata de pagos vencidos. ¿Qué es eso que yo les mostré cuando yo tapaba el diferimiento? Y esto que tengo acá, esperen que lo voy a deshacer. Voy a poner con otro color. Esto que está en verde es cuántos periodos estoy difiriendo la renta. Si en este caso fueron 2 periodos, pero puedo tener, uno podría llamar, vamos a ponerlo acá, voy a dibujarlo, un texto acá. Esto que fuera una P. ¿Sí? Genéricamente, la P va a ser cuántos periodos de diferimiento tengo. En el ejemplo exacto que estaba presentado aquí, eran 2 periodos, ¿no? Lo voy a mostrar acá. Son estos 2 periodos que están acá. Voy a borrar los dibujos. Entonces, el primer espacio de notación simbólica ahora es P más 1. Estamos dando una notación simbólica o nomenclatura para expresar una renta, es P más 1. Por presentarse el primer pago a P más 1 periodos del momento de evaluación. Acá está a 2 periodos. Por lo tanto, la fórmula es igual a la que utilizamos en una renta temporaria inmediata de 6 pagos vencidos y lo multiplicamos por 1 sobre 1 más I al cuadrado para actualizarlo por los 2 periodos de diferimiento. Les recuerdo, los 2 periodos de diferimiento están acá. Por eso es importante cuando hagan ejercicios de renta diferida, graficar la línea de tiempo para ver cuántos periodos de diferimiento tengo de acuerdo a los datos que me den. ¿Exacto? Bueno, desde el punto de vista matemático, el resultado hubiera sido el mismo si los pagos los hubiera considerado vencidos respecto al momento 3 o adelantado respecto al momento 4. Quiero decir, yo podría considerar que esto es una renta de pagos adelantados, fíjense, y es como que si tuviera, lo voy a dibujar acá, que esto siguiera así, ¿no? Entonces una renta de 6 pagos adelantados diferida estos 3 periodos. ¿Sí? Yo antes consideraba 2 periodos, pero la consideraba vencida, que comenzaba acá, pero si la considero de pagos adelantados, es como que el momento de inicio está acá, y lo difiero 3 periodos. ¿Sí? Vamos a ver que el resultado es el mismo. Es simplemente cómo yo miro esta línea de tiempo. Entonces vayamos a lo que veíamos recién. Fíjense, esto, si bien deberíamos haber considerado un periodo de diferimiento P igual a 3, fíjense, lo voy a dibujar acá, lo voy a anotar. Estoy difiriendo 3 periodos y voy a marcar con azul lo que es la fórmula de esto y esto forman parte de la fórmula de la renta temporal inmediata de pagos adelantados, pero la difiero 3 periodos. ¿Sí? Entonces, lo de azul es la renta temporal inmediata de pagos adelantados, lo de rojo es los 3 periodos de diferimiento. Pero si uno, voy a borrar acá, voy a borrar estos dibujos, fíjense, yo podría, esperen que lo hago prolijo, podría simplificar acá con esto y me quedaría acá un 2. ¿Sí? Y básicamente llegamos al mismo resultado que cuando lo consideramos como temporalidad inmediata de pagos vencidos. ¿Sí? Al utilizar la fórmula por los pagos adelantados se multiplica por 1 más i, que es lo que cancelé ahí con la cruz es azul o con la raya ahí. Y se produce una simplificación de términos que genera una ecuación equivalente a la utilizada para pagos vencidos al considerar un periodo P igual a 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que llega al mismo resultado por 2 caminos distintos. ¿Sí? Simplemente viendo de forma distinta la misma línea de tiempo y los mismos pagos. No cambiaron las condiciones. ¿Sí? Por último, veamos un ejemplo de rentas diferidas, y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Leemos el enunciado, dice, durante los años 90,
les digo, este ejemplo está sacado, aprovecho para mostrarles el libro, de este libro de cálculo financiero aplicado de Guillermo López Dunroff, que son en lo que yo baso la mayoría de estas clases teóricas. Lo recomiendo, por supuesto. Dice que durante los años 90, cierta empresa vendía electrodomésticos y equipos de música en cuotas fijas, permitiendo diferir el pago inicial por 90 días, abonando con tarjeta de crédito. Ciertamente esto se trataba de una renta diferida, donde el periodo de diferimiento era igual a 2 si los pagos se consideraban vencidos. ¿Sí? Suponga que usted que debía abonarse cuotas fijas de 100 pesos para un equipo de audio y que la tasa de financiación era del 2%. En este caso, el valor actual de los pagos era, fíjense, los pagos son de 100 pesos, ¿sí? La tasa del 2% son 6 pagos, y el pago ocurría, lo voy a dibujar acá, voy a dibujar la línea de tiempo, voy a dibujar esto, esto, esto y esto. Entonces, básicamente, el primer pago, voy a dibujar una más. Entonces, el primer pago ocurría aquí, ¿no? Bueno, después eran 6 cuotas fijas, bueno, acá voy a dibujar 2. Esto sigue 3, 4, 5, 6. Bueno, no está muy prolijo, pero lo que digo. Momento de evaluación está acá. Y el momento de inicio de la renta. Perdón, acá es 30, 60. Sí. Por lo tanto, tengo estos dos periodos de diferimiento. ¿Sí? Bueno, el valor actual de estos 6 pagos de 100 pesos diferido 2 periodos me da un resultado, lo pueden chequear con su calculadora, de 538,39. Esto es el periodo de diferimiento, ¿no? Pero lo voy a poner un poco más prolijo. Esto de acá es el periodo de diferimiento y esto de acá es la renta temporaria inmediata de pago vencidos. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya sido claro. Más adelante, obviamente, vamos a resolver algunos ejercicios y seguramente en el próximo video vamos a hablar de rentas anticipadas e imposiciones. Los espero.